Colapinto dijo algo en noviembre del año pasado que en ese momento casi nadie prestó atención. Le preguntaron cuál era el circuito del calendario 2026 que más ganas tenía de conocer y respondió sin dudar Suzuka. Es la mejor pista del calendario, es la que más espero por conocer. Eso lo dijo antes de ganar ningún punto, antes de estar segundo en China, antes de que el mundo de la Fórmula 1 empezara a pronunciar su nombre con respeto. Esta semana, Franco Colapinto llegó a Suzuka y hay 4 datos sobre este fin de semana que cuando los analizás juntos construyen algo que los medios argentinos están contando por separado, pero que nadie está juntando de la manera que hay que juntarlos. 4 datos, uno sobre el circuito, uno sobre el clima, uno sobre el auto y uno sobre el momento de Colapinto. Cuando los 4 se juntan, el podio no es un sueño, es una posibilidad real que los números respaldan. Para entender por qué este fin de semana es diferente a los 2 anteriores, hay que entender dónde está parado Colapinto en este momento de la temporada. Australia fue difícil, una sanción que lo sacó del top 10 después de una carrera donde había demostrado ritmo. Terminó 14º, los números no reflejaron lo que el piloto mostró. China fue diferente. Clasificó 12º el sábado. En la largada avanzó 6 posiciones de golpe, llegó a estar segundo, detrás únicamente de Antonelli, que ganó la carrera, batallando mano a mano con Hamilton, con Bearman, con Ocon, con un coche de zona media, en un circuito donde Mercedes y Ferrari tienen coches estructuralmente superiores. Terminó 10º, un punto, su primer punto con Alpine, pero lo que ese 10º lugar no muestra en la tabla es que durante varias vueltas de esa carrera, Colapinto estuvo en el podio. En condiciones de carrera normal, con el auto de seguridad fuera de pista, estuvo segundo. No por estrategia de pit stop favorable, por ritmo puro. Eso es el punto de partida para Suzuka, un piloto que viene de demostrar que puede pelear con los mejores con un coche inferior, que llega a un circuito que describió como el mejor del calendario, que tiene 4 factores a favor que no tuvo en las 2 carreras anteriores. ¿Cuáles son esos 4 factores? Los analizamos uno por uno, pero el que más ilusiona, te lo digo ahora mismo, es el que menos está cubriendo la prensa. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1 sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente. Así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. 4 factores. Los nombramos ahora para que los tengan presentes durante todo el análisis. Factor 1. El circuito. Suzuka tiene características técnicas muy específicas que favorecen al piloto sobre el auto, y eso para Colapinto es exactamente la ecuación que necesita. Factor 2. La lluvia. Los pronósticos meteorológicos para el sábado en Suzuka indican lluvia durante todo el día de clasificación. Y lluvia en clasificación con los nuevos monoplazas de 2026 genera un escenario que nadie ha experimentado todavía. Y un escenario donde la jerarquía establecida puede romperse. Factor 3. Las mejoras técnicas. Alpine confirmó que lleva al Gran Premio de Japón un paquete de actualizaciones que el equipo desarrolló de urgencia después de China. Piezas nuevas para el A526 que llegan directamente desde Stone. Factor 4. El momento de Colapinto, el momentum, la confianza, el discurso en Stone, la declaración de vamos con todo a Japón, el mejor estado mental que el piloto mostró desde que llegó a la Fórmula 1. Estos 4 factores no garantizan nada. La Fórmula 1 no garantiza nada nunca, pero cuando los 4 se alinean en el mismo fin de semana, el análisis honesto tiene que admitir que el podio no es imposible, no es un sueño de fanático. Es una posibilidad que los datos respaldan. Suzuka es un circuito diferente a cualquier otro del calendario. No es diferente en términos de velocidad punta o de nivel de carga aerodinámica. Es diferente en algo más fundamental, en la manera en que premia o castiga las decisiones del piloto. El trazado japonés tiene 18 curvas, pero no son 18 curvas independientes. Son secuencias, combinaciones. La famosa S de Suzuka en el primer sector es una serie de curvas de alta velocidad donde la trayectoria de una curva
define la velocidad de entrada a la siguiente. Si te equivocas en la primera, pagás en las 3 siguientes. Eso significa que en Suzuka, más que en casi cualquier otro circuito del calendario, la diferencia entre un buen resultado y un resultado mediocre la construye el piloto, no el coche, el piloto. Los datos históricos lo confirman. Amman Suzuka tiene una historia larga de carreras donde pilotos con coches inferiores dieron actuaciones que sus monoplazas no debían permitir, donde la lectura de la pista, el timing en las secuencias de curvas y la capacidad de adaptación rápida a condiciones cambiantes fueron más determinantes que la potencia del motor o el nivel de carga aerodinámica. Para Colapinto, que viene de demostrar en China que puede sacar más del coche de lo que el coche teóricamente puede dar, ese tipo de circuito es exactamente el que necesita. Y hay algo más que hace a Suzuka especial para este análisis. El propio Colapinto, cuando en noviembre del año pasado le preguntaron cuál era el circuito que más ganas tenía de conocer, no dudó Suzuka. Dijo que era la mejor pista del calendario, que era la que más esperaba por conocer. Esa anticipación, ese deseo de estar en ese circuito no es un dato emocional irrelevante, es un indicador de la actitud mental con la que Colapinto llega a este fin de semana. Los pilotos que llegan con ganas de un circuito generalmente lo aprovechan, y si encima de eso el circuito está mojado el sábado, eso es lo que analizamos ahora. Y el análisis es todavía más interesante. Escúchame bien, porque este factor es el que más potencial tiene para cambiar la jerarquía del fin de semana, y es el que menos están analizando los medios argentinos. Los pronósticos meteorológicos para Suzuka este sábado indican lluvia durante todo el día, no lluvia ligera al amanecer que se despeja antes de la clasificación. Lluvia continúa durante todo el sábado, clasificación en condiciones de pista mojada. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en 2026 fue con los nuevos monoplazas de aerodinámica activa, nadie ha clasificado todavía bajo la lluvia. Australia fue seco, China fue seco. Suzuka sería la primera vez que estos coches, con toda su complejidad aerodinámica nueva, tienen que lidiar con una pista mojada en clasificación. Y cuando nadie tiene datos de cómo se comporta el auto en condiciones que nunca experimentó antes, la jerarquía que establece el presupuesto y el nivel de desarrollo deja de ser tan determinante. En la lluvia, los equipos de la parte delantera de la parrilla no tienen la ventaja de datos acumulados que tienen en condiciones normales. Todos están aprendiendo en tiempo real. Y en ese escenario de igualdad informativa, lo que define los resultados es el talento del piloto para leer la pista, para gestionar los slick versus intermedios versus lluvia extrema, y para encontrar la trayectoria correcta en condiciones donde el agarre cambia vuelta a vuelta. Colapinto tiene un dato muy específico que lo pone en mejor posición que la mayoría de sus rivales para ese escenario. Durante el Filming Day a principios de año en Silverstone, Colapinto realizó vueltas bajo la lluvia con el A526. No son las 150 vueltas que Pierre Gasly acumuló en condiciones de mojado, pero son vueltas con este coche específico, con esta aerodinámica activa específica, en condiciones que nadie más de la parrilla ha experimentado en cantidad suficiente como para tener una ventaja real. En la Fórmula 1 la lluvia es el gran ecualizador, la herramienta que la historia del deporte usó repetidamente para colocar a pilotos brillantes en posiciones que sus coches no debían permitir. Senna lo sabía, Schumacher lo sabía, Hamilton lo sabe, y Colapinto, eso es exactamente lo que Suzuka va a responder. Pero antes de llegar al sábado de clasificación, hay algo que Alpine confirmó esta semana que cambia la ecuación del fin de semana antes de que empiece, algo que nadie estaba esperando que llegara tan rápido. Después de China, los directivos de Alpine dijeron algo que en el momento pasó casi desapercibido entre toda la cobertura del resultado de Colapinto y el análisis de la carrera. Dijeron esto: el equipo intentará enviar piezas con urgencia para el Gran Premio de Japón. Con urgencia. Esa palabra es importante. No dijeron tenemos actualizaciones planificadas para Japón como parte del calendario de desarrollo. Dijeron urgencia.
lo que implica que los datos de China mostraron algo específico que Enstone identificó como una oportunidad de mejora inmediata y priorizó por encima de otros proyectos de desarrollo. ¿Qué tipo de mejoras son? Los reportes no especifican los componentes exactos, algo completamente normal dado el nivel de confidencialidad técnica que manejan los equipos de Fórmula 1. Pero el hecho de que lleguen de urgencia en el tercer fin de semana de la temporada indica que el equipo tiene confianza en que esas piezas generan una diferencia medible. Para entender el impacto potencial de eso, pensemos en qué significa una actualización técnica en términos de tiempo por vuelta. En China, Colapinto clasificó 12º. Con las piezas nuevas, si el paquete genera aunque sea 2 o 3 décimas de mejora en el rendimiento del A526, eso puede ser la diferencia entre clasificar 10º u 11º y clasificar en Q3, entre salir desde la parte trasera del top 10 o desde la 13ª posición, y en un circuito como Suzuka, donde la posición de largada tiene un impacto enorme porque los adelantamientos son difíciles. Salir de una posición mejor es multiplicar exponencialmente las posibilidades de un gran resultado. Mejoras técnicas más clasificación bajo la lluvia más las características del circuito que favorecen al piloto. Esos tres factores juntos crean una ventana de oportunidad que Colapinto no tuvo ni en Australia ni en China. Pero hay un cuarto factor, el más difícil de medir, el más importante de todos. Y ese factor es el estado mental de Colapinto en este momento específico de su carrera. Hay un dato sobre Colapinto que los analistas técnicos de la Fórmula 1 raramente incorporan en sus modelos, y es el que más define si un piloto rinde o no en un fin de semana determinado: el estado mental. Colapinto llegó a Suzuka en el mejor momento mental de su carrera en la Fórmula 1, y eso no es una afirmación emocional, es algo que los datos de sus propias declaraciones y sus resultados recientes respaldan con claridad. El discurso en Enstone, la sede de Alpine en Inglaterra, fue el punto de inflexión. Colapinto se paró frente a todo el equipo, frente a los ingenieros, los mecánicos, los estrategas, todas las personas que construyen el auto con el que corre, y les dijo con una convicción que el paddock entero notó: vamos con todo a Japón. Eso no es un eslogan, es una declaración de estado mental. Después de China, cuando le preguntaron por el resultado, no habló solo del punto conseguido, habló de lo que pudo haber sido. Dijo que se fue de Shanghái contento con el punto, pero con la sensación de que podía haber sido más, que las batallas con Hamilton y Berman y Ocon le mostraron que el ritmo estaba, que la confianza en el coche creció durante la carrera. Ese es el lenguaje de un piloto que está procesando los resultados de manera constructiva, no celebrando lo que logró y olvidando, no lamentando lo que podría haber sido, integrando ambas cosas para llegar al siguiente fin de semana con una lectura más completa. Y hay algo más que define el momento de Colapinto en esta semana en particular. Llegó a Japón con Maya Refiko, con la confirmación pública de una relación que los dos venían construyendo en privado, con la estabilidad emocional que ese tipo de vínculo genera en la vida de alguien que lleva años solo en Europa, de circuito en circuito, sin la red de contención que la mayoría de las personas de su edad tiene cerca. Los equipos de Fórmula 1 monitoran la estabilidad personal de sus pilotos, no porque sea curiosidad, porque los datos del deporte muestran que los pilotos que tienen equilibrio en su vida personal rinden diferente en pista, y Colapinto llega a Suzuka con ese equilibrio en su punto más alto desde que llegó a la Fórmula 1. ¿Eso garantiza el podio? No, nada garantiza nada en la Fórmula 1. Pero cuando los cuatro factores se juntan en el mismo fin de semana, el análisis honesto tiene que nombrarlo. ¿Y qué dice la historia de Suzuka sobre los pilotos que llegaron en estas condiciones? Eso es exactamente lo que cierra este análisis. Suzuka tiene una historia de carreras que ningún otro circuito del calendario puede igualar en términos de drama, de sorpresas y de actuaciones que desafiaron la jerarquía establecida. Es el circuito donde Senna y Prost definieron un campeonato del mundo chocando en la primera curva. Es el circuito donde Schumacher ganó en condiciones que nadie más podía manejar. Es el circuito que más veces aparece en las listas de los pilotos
como el trazado que mejor evalúa qué tan bueno es un conductor de Fórmula 1. Pero para este análisis el precedente más relevante no es histórico, es reciente. En la última edición del Gran Premio de Japón, antes de 2026, Max Verstappen ganó con Red Bull, pero detrás de él en segundo y tercero estaban los McLaren de Norris y Piastri. A dos pilotos que en ese momento tenían un coche que era técnicamente inferior al Red Bull en velocidad punta, pero que explotaron las características del circuito, la gestión de neumáticos y el ritmo en los sectores técnicos para terminar en el podio. El circuito premió la eficiencia, premió la capacidad de gestionar el degradado, premió la lectura de la carrera vuelta a vuelta. Esas son exactamente las cualidades que Colapinto mostró en China, la gestión de la largada donde avanzó 6 posiciones, la capacidad de mantener el ritmo en el momento del relanzamiento cuando estuvo segundo, la pelea defensiva contra pilotos más experimentados que él. Hay una estadística que resume todo esto de la manera más concreta posible. En lo que va de la temporada 2026, solo 5 pilotos completaron vueltas en posición de podio con el auto de seguridad fuera de pista en condiciones de carrera normal: Russell, Antonelli, Hamilton, Leclerc y Colapinto, el único que no corre con Mercedes ni con Ferrari, el único con un coche de zona media, el único que llegó a esa estadística desde un Alpine que el año pasado terminó último en el campeonato de constructores. Eso no es el pasado, eso es el presente, eso es lo que Colapinto hizo hace 2 semanas. Y Suzuka es el tipo de circuito donde ese tipo de piloto puede dar el paso siguiente. Entonces, ¿qué dice el análisis completo de la llegada de Colapinto a Suzuka? Dice que este fin de semana reúne una combinación de factores que no estuvo presente en ninguno de los 2 fines de semana anteriores de la temporada. un circuito que premia al piloto sobre el auto, una clasificación bajo lluvia que nivela el campo de juego y abre la puerta a posiciones de largada que el coche solo no puede garantizar, un paquete de mejoras técnicas que llega desde Enstone con urgencia, después de que los datos de China mostraron una oportunidad de mejora inmediata y el mejor estado mental que Colapinto mostró desde que llegó a la Fórmula 1. 4 factores, todos apuntando en la misma dirección. ¿Significa que Colapinto va a estar en el podio el domingo 29 de marzo? No. La Fórmula 1 nunca funciona con certezas. Mercedes sigue siendo el equipo dominante, Ferrari tiene más recursos y Suzuka, por su exigencia técnica, también puede ser el circuito que penalice el error más duramente que cualquier otro. Pero hay algo que este análisis puede afirmar con respaldo en los datos. Si en algún momento de esta temporada Colapinto tiene una oportunidad real de pelear por el podio con el A526, ese momento es este fin de semana, no dentro de 3 carreras, no cuando Alpine termine el desarrollo del auto, este fin de semana en el circuito que él mismo identificó como el mejor del calendario, en el que dijo que más ganas tenía de conocer, en el que llega con mejoras en el auto, con posibles lluvia en clasificación y con el mejor nivel de confianza y estabilidad que mostró en toda su carrera en la Fórmula 1. Colapinto llegó a Suzuka y la historia de este deporte está llena de momentos donde el piloto correcto llegó al circuito correcto en el momento correcto. El domingo 29 de marzo vamos a saber si este es uno de esos momentos. Si llegaste hasta acá, ya sabes lo que este canal hace diferente al resto. No te contamos que Colapinto llegó a Japón y te deseamos suerte. Te explicamos por qué este fin de semana específico, con estos factores específicos, construye la mejor oportunidad que Colapinto tuvo desde que llegó a la Fórmula 1. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste. Deja tu like antes de cerrar el video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto puede llegar al podio en Suzuka? ¿Qué factor te parece el más determinante? ¿La lluvia, las mejoras técnicas, el circuito o el momento mental del piloto? Queremos leer tu análisis.